Diplomado en Medicina Comportamental del Sueño, Módulo cero, Introducción a la terapia cognitivo-conductual para médicos y otros profesionales de la salud. Repaso para psiquiatras y psicólogos. Mi nombre es Hernán Andrés Marín Agudelo, docente de este módulo. Al referirnos a la terapia cognitivo-conductual, nos referimos a dos componentes muy importantes, y es el cambio del comportamiento y del pensamiento. Ustedes se preguntarán por qué un módulo de terapia cognitivo-conductual en el marco del diplomado de medicina comportamental del sueño. Y la respuesta es muy simple, y es que nos vamos a centrar en las intervenciones cognitivo-conductuales en los diferentes trastornos del sueño. A veces creíamos que solo esas intervenciones eran propias o indicadas para el insomnio, y no es así. Las intervenciones cognitivo-conductuales están indicadas para todos los trastornos del sueño o en su mayoría. Eh, el referirnos a estos dos componentes centrales nos va a hablar de que el sueño está relacionado con el comportamiento y con el pensamiento. Entonces, partiendo de esto, existen diferentes técnicas de intervención orientadas tanto a la conducta como al pensamiento, que se dosifican a partir de un proceso que se llama formulación clínica, que no es otra cosa que poner en orden las prioridades del paciente en torno a su motivo de consulta, y se buscan las relaciones de tipo causal, es decir, aquellas características tanto de la conducta como del pensamiento que originan o mantienen el problema, y a partir de dichas jerarquizaciones o priorizaciones se planifica el cambio en la terapia. Obviamente no es una receta, operan también las diferencias individuales. Por lo tanto, el cambio en la terapia siempre tiene como punto de partida la autorregulación del paciente y su motivación interna para el cambio. La historia de las terapias cognitivo-conductuales es larguísima. Si vemos que, bueno, un aporte muy importante es que la psicología tiene un largo pasado, tiene sus fundamentos básicos también, y entre esos fundamentos básicos vamos a encontrar o situarnos desde la filosofía antigua. Y esos fundamentos básicos también tienen su fehaciente en la fisiología y en otros campos del conocimiento biomédico también. Y obviamente desde la filosofía. Casi siempre que pensamos en la psicología nos referimos solamente a los asuntos, o se ha pensado solamente en los asuntos filosóficos, pero no es así. La psicología tiene un gran componente fisiológico que es deber del psicólogo estar formado en dichos aspectos. Centrándonos ya en estos aspectos, nos vamos a dar cuenta que la terapia entonces es la aplicación de esos conocimientos básicos de la psicología, llámense en este caso los aspectos de la psicología cognitiva y los aspectos de la psicología conductual, orientados hacia la clínica psicológica. Vamos a encontrar entonces que los principales aspectos que se refiere a la terapia cognitivo-conductuales surgirían en el siglo XIX, a finales, con el doctor Iván Pavlov. Iván Pavlov se conoce mucho por su trabajo de reflexología, el estudio de los reflejos y las respuestas condicionadas, que en un momento hablaremos un poco de ese principio de condicionamiento clásico. Pero más allá de esos principios de la fisiología por las cuales se conoce al doctor Pavlov, viene la aplicación de dichos procedimientos en los trabajos de Watson y una alumna de él, Mary Cover Jones, que trabajó el tratamiento de las fobias basándose en el antiguo experimento del pequeño Albert, en donde el doctor Watson condicionó en este niño una fobia a las ratas, conejos y demás, utilizando unos sonidos fuertes asociándolos a la presencia de estos animales. Entonces luego, posteriormente, solo con la presencia de dichos animales generaría el miedo en los niños. Este experimento, que fue criticado éticamente por la forma en cómo se desarrolló, tuvo como consecuencia que la doctora Mary Cover Jones lo retomara diciendo que si se pueden aprender a tener miedo a las cosas, también es posible utilizar los mismos procedimientos para quitar el miedo a las cosas, empezando un asunto muy importante porque sería como la madre de la terapia conductual. Y todo este trabajo lo desarrollaría en 1924. Más adelante el doctor Joseph Wolf, un psicólogo surafricano, publicaría en su libro Pionero Psicoterapia por Inhibición Recíproca en 1958, mediante el cual la aproximación sucesiva a un evento traumático
pero graduado y jerarquizado por el paciente, permitiría la extinción del mismo, surgiendo las técnicas de desensibilización sistemática ampliamente utilizadas en la psicología clínica. Bueno, el doctor Bruce Frederick Skinner aplicaría los principios del condicionamiento operante desde 1950 al 60. Tras desarrollar dichos principios, que en un momento los veremos más a fondo, empezaría una serie de trabajos interesantísimos en alcoholismo, en drogodependencias, en ansiedad y en otros trastornos afectivos. Se llegó a utilizar incluso algunas técnicas de condicionamiento operante para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Pero en general, estas técnicas como tal han tenido su desarrollo hasta la década actual. Otro aspecto ya, no refiriéndonos al conductismo, sino al cognitivismo, es decir, la terapia del pensamiento, surgirían a partir de la década de los 50 con dos grandes personajes como es el doctor Albert Ellis, psiquiatra, y el doctor Aaron Beck, también psiquiatra, que utilizarían los principios de la percepción, de cómo las personas conciben el mundo, desertarían del psicoanálisis y empezarían este tipo de terapia llamada terapia del pensamiento o terapia cognitiva. En la década de los 60, con el desarrollo de teorías del equilibrio de Cannon y Walters y otros grandes fisiólogos, empezarían a determinar cómo las personas podrían modificar las señales fisiológicas a partir de la percepción de las mismas y poderlas ubicar con los diferentes equipos que captan dichas señales electrofisiológicas, surgiendo las técnicas de biorretroalimentación o biofeedback aplicadas ampliamente en los diferentes trastornos del sueño. En el insomnio se han utilizado estas técnicas de biofeedback desde la década de los 70 con los primeros trabajos de grandes psicólogos hasta la década de los 80 principios, en donde tuvo como su gran auge este principio de retroalimentación biológica en general. Entonces vamos a dividir los dos componentes de la terapia y especificarnos cuáles son sus técnicas. El primero de ellos que veremos en este módulo el día de hoy es la terapia conductual. ¿Pero qué es la terapia conductual? La terapia conductual es el intento de utilizar sistemáticamente el cuerpo de conocimientos empíricos y teóricos que resultan de aplicar el método experimental en psicología. Entonces aquí vemos un aporte muy interesante, porque la terapia entonces es ubicar todos estos conceptos que hemos expuesto hace un momentico desde la parte teórica, que enseguida lo miraremos más a profundidad, y aplicarlos a la clínica misma, pero utilizando el método experimental. ¿A qué nos referimos con esto? Que la psicología clínica como tal debe, o la terapia conductual, debe utilizar el método de hacer hipótesis, lo que ahorita denominamos como formulación clínica, formularse dichas hipótesis causales, es decir, qué aspectos de la conducta están generando o están manteniendo aquello que está desadaptativo en el paciente, y utilizar otros conceptos de disciplinas afines como la fisiología y la neurofisiología, con el fin de explicar cómo se está generando el comportamiento desadaptativo y cómo se están manteniendo dichos patrones de conducta normales, y aplicar este conocimiento al tratamiento y a la prevención de las anormalidades, en este caso del sueño en general. Esta terapia o esta definición siempre está orientada al individuo. Como lo hemos dicho, no es una receta. Entonces, al orientar hacia el individuo, estamos reafirmando que el principio de validez y subjetividad de la misma es muy importante, que es lo que nos va a acompañar para poder medir el cambio de terapia y poder determinar la eficacia de la misma, como lo ha demostrado este tipo de terapia a lo largo de tantas décadas de trabajo. Esta definición es de Shapiro de 1951 y todavía permanece vigente. Entonces, las terapias conductuales van a tener unas características propias. ¿A qué nos referimos con estas características de la terapia conductual? Primero que todo, que es una prescripción de una metodología, es decir, hay un proceso. No es simplemente decir al paciente haga, en realidad es el paciente quien va a investigar, quien va a realizar esa metodología y va a orientar la solución de su caso. Entonces implica que los problemas del paciente pueden preceder de causas diferentes a las que se relacionan o determinan por el aprendizaje. Es decir, aprendemos a dormir mal, aprendemos a dormirnos en todas partes, aprendemos a tener ciertos comportamientos en la noche
que nos van a alterar nuestro sueño. Aprendemos a desplazar nuestras fases regulares de sueño. Aprendemos, digámoslo así de una otra manera, con ciertos factores de riesgo a nivel fisiológico, a tener movimientos rítmicos en la noche y otro tipo de cosas. Y que los modelos teóricos para la explicación y el tratamiento pueden derivarse razonablemente de cualquier cuerpo teórico de la psicología y ciencias afines. Con esto no quiero decir que solamente aprendemos a tener los comportamientos desorganizados, no solamente eso, sino que hay factores que predisponen a tener ese tipo de comportamientos, como son los factores de tipo biológico. Entonces, el énfasis puesto en la investigación experimental del caso individual es la característica central de la terapia conductual, que la distingue clara e inequívocamente de todas las otras terapias. Y la validez y confiabilidad radica en que en el análisis del caso individual no se estandariza en unas técnicas, siempre se debe contextualizar dichas técnicas en un paciente en general. Vamos a empezar por el primer grupo de técnicas que son muy importantes. Y aquí vamos a ver a dos personajes importantes, como lo es el doctor Burroughs Frederick Skinner y Edward Thorndike. Ellos dos desarrollarían en la década de los 50 los principios de condicionamiento operante como tal. ¿Qué es el condicionamiento operante? Vamos a ver que existen 4 tipos de procedimientos o tipos de condicionamiento que se basan en una teoría central que es el refuerzo, es decir, la contingencia para que la conducta ocurra o no ocurra en un sujeto. Entonces, vamos a encontrar que el primer tipo de condicionamiento lo llamaremos de refuerzo positivo o condicionamiento de recompensa. Este tipo de condicionamiento entonces nos va a hablar de que un refuerzo positivo es un objeto o evento o conducta cuya presencia incrementa la frecuencia de una respuesta por parte del sujeto. Y se denomina refuerzo porque aumenta la frecuencia de la conducta, y positivo porque el refuerzo siempre está presente. Aquí quiero hacer una claridad frente a esto. Cuando hablamos de positivo no es que sea siempre agradable para el sujeto, no, por el contrario, pueden haber situaciones que sean desagradables. Los ejemplos claros de este tipo de refuerzos positivos son los regalos, las alabanzas o las aportaciones de tipo monetario, etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ocasiones algo extraordinario puede pasar y incrementa la probabilidad de la respuesta del sujeto, como por ejemplo cuando se grita a un niño ante una rabieta y el niño sigue reforzando su comportamiento de rabieta, porque así llama la atención. Entonces, sabemos que lo griten no es algo agradable, pero sí está incrementando la respuesta de la rabieta del niño. Entonces, al incrementar esa respuesta de la rabieta del niño, estamos hablando de que de una u otra manera este refuerzo es un refuerzo de tipo positivo. Ustedes dirán, pero es que el comportamiento de gritarle al niño es negativo. Sí, el comportamiento es negativo, pero estamos reforzando positivamente para que se incremente la respuesta. Bueno, y el refuerzo negativo es un objeto, evento o conducta cuya retirada incrementa la frecuencia de respuesta por parte del individuo. En el refuerzo negativo se pueden distinguir también dos tipos de procedimientos que vamos a encontrar. Uno lo que denominamos comportamiento o condicionamiento de escape. En este caso la frecuencia de una respuesta aumenta porque se interrumpe un estímulo aversivo, es decir, un suceso que está ocurriendo y que el sujeto considera desagradable. Un ejemplo sería el típico animal que aprieta una palanca porque se está estimulando eléctricamente. O el padre que le compra cualquier chuchería a un niño para evitar que éste siga, digámoslo así, haciendo su rabieta o el comportamiento que no deseamos que tenga el niño. El segundo tipo de condicionamiento que vamos a mirar, el de refuerzo negativo, es el de evitación. En este caso la frecuencia de una respuesta aumenta porque se pospone o evita un estímulo aversivo futuro. En este caso, un ejemplo puede ser el alumno que estudia para evitar una mala nota, la chica que siempre llega temprano a su casa para evitar que sus papás la regañen, o el niño que desarrolla todos los quehaceres de la casa para evitar un castigo inminente. Bueno, el entrenamiento por omisión lo consideramos o se produce cuando la respuesta operante impide la presentación de un refuerzo positivo o de un hecho agradable, es decir, consiste en retirar el estímulo positivo de una conducta para así provocar la extinción de una respuesta.
Un claro ejemplo de esto es el tiempo fuera, una técnica conductual que se ha utilizado con frecuencia en el aula de clase, y es parar al niño al frente o encerrarlo en una habitación hasta que él aprenda que tiene que comportarse de una manera diferente. Y el castigo, el último tipo de procedimiento de condicionamiento, provoca la disminución de una conducta porque el suceso que la sigue es un estímulo aversivo. Hemos encontrado castigos de tipo físico y en general. El castigo puede ser en ocasiones muy eficaz para hacer que se desaparezca una conducta, pero se recomienda utilizarlo lo menos posible, ya que tiene efectos adversos y no deseados. En muchas ocasiones la conducta solo desaparece temporalmente o únicamente en los contextos en los que es probable aplicar el castigo. Además genera una gran cantidad de consecuencias secundarias como la frustración, la agresividad, etcétera. Pero se puede, digamos así, utilizar para que tenga cierto tipo de reglas, como reforzar un tipo de comportamiento en general. Pero en este caso el castigo debe tener tres componentes claves y es siempre a la persona que se le hace un castigo se debe tener en cuenta de que la persona aprenda por qué se le aplicó dicho castigo. En todo caso siempre un castigo tiene que tener un principio, un porqué y un final, es decir, un hasta cuándo, para que sea de una manera eficaz. Ya sabemos las limitaciones que tiene este tipo de condicionamiento en diferentes tipos de patologías. Los tipos de refuerzo que vamos a ver, digámoslo así, o qué es refuerzo, qué no es refuerzo, depende mucho de las circunstancias individuales. Es por esto, como lo hemos sostenido a lo largo de este módulo, que el condicionamiento o las terapias conductuales siempre son a medida, y una de las razones es precisamente esta, porque por ejemplo para una persona puede ser algún tipo de refuerzo pero para otra no. Pero a nivel global podemos diferenciar dos tipos de refuerzo. El primero es el reforzador primario o intrínseco o interno. Casi siempre es la respuesta reforzante por sí misma. Está relacionado con los sistemas de motivación intrínseca, como son la sed, el hambre, el sueño, el sexo, etcétera. Cuando la respuesta en sí misma es una fuente de sensaciones agradables y la acción se fortalece automáticamente cada vez que ocurre. Los refuerzos secundarios o extrínsecos son aprendidos y en ellos el premio, la gratificación no es parte de la actividad misma. Es decir, yo tengo que trabajar para comer, tengo que conquistar una dama para tener sexo con ella, tengo que desarrollar cierto tipo de conductas para obtener una sensación gratificante en general. Si no se obtiene su carácter de refuerzo por asociación en términos primarios, es decir, cuando ya he obtenido cierto tipo de cosas, obtengo mi refuerzo secundario o mi refuerzo primario. En el caso de los niños es muy común utilizar el comportamiento, el tipo de reforzamiento que lo llamamos juego de fichas o control de fichas, o economía de fichas, en donde la persona se refuerza a partir de haber obtenido un número n de caritas felices en el caso de los niños. Es muy útil en el caso de los pacientes infantiles con insomnio, que se utiliza este tipo de técnicas. El condicionamiento operante tiene unas fases que vamos a llamar la adquisición, la generalización, la discriminación, la extinción y la recuperación espontánea. En la adquisición, la respuesta se refiere a la fase del aprendizaje en que es seguida de reforzadores. Durante la adquisición la respuesta se vuelve más fuerte o más frecuente debido a su relación con la consecuencia reforzante. Es decir, si la persona trabaja este tipo de horas recibirá su castigo, su premio o su salario, o recibir un chocolate, o recibir una alimentación, o recibir un halago, etc. La generalización, en este proceso las respuestas son fortalecidas mediante procedimientos operantes en un conjunto de circunstancias que tienden a extenderse o a generarse en situaciones similares. Cuanto más parecidas sean los contextos, más probable que ocurra este proceso de generalización. Y la discriminación es que los individuos desarrollan también discriminaciones al reforzarse las respuestas en una situación, pero no en otra, que es lo ideal en la terapia. En la terapia, cuando se desarrollan este tipo de condicionamientos, se busca que el paciente generalice y a la vez también discrimine, para que la adquisición del comportamiento adaptativo, en el caso del insomnio, que la persona duerma más, sea más constante en el paciente. El otro tipo de procedimiento es el tipo de extinción,
que es retirar algún reforzamiento que ocurre para una respuesta en particular. Por ejemplo, mirar el reloj es un refuerzo que es de tipo negativo, pero incrementa la conducta del insomnio. Y cuando se busca extinguir, establecemos ese tipo de reforzamiento de mirar el reloj para que el paciente obviamente pierda esa capacidad ansiógena que le genera este tipo de cosas. La recuperación espontánea, al igual que el condicionamiento clásico, las respuestas que se han extinguido se vuelven a aparecer algunas veces, es decir, se da una recuperación de tipo espontáneo. En algunos casos cuando se quitan los refuerzos y demás, tiende a volver el insomnio, pero al utilizar nuevamente las técnicas, la conducta suele desaparecer hasta que pierde totalmente su capacidad reforzante. Los programas de reforzamiento son reglas que indican el momento y la forma en el que aparece una respuesta o que va seguida de un reforzador sobre la administración del mismo. En los programas influyen diferentes aspectos del aprendizaje, como la rapidez con que se aprende inicialmente la respuesta, la frecuencia con que se ejecuta la respuesta aprendida, la frecuencia con que se hacen las pausas después de los reforzamientos o el tiempo que se sigue ejecutando la respuesta una vez que el refuerzo deja de ser predecible o se suspende. En este caso vamos a encontrar dos tipos de reforzamiento, uno de tipo continuo, que cada una de las respuestas da lugar a la aparición de un reforzador, como es el caso de una paloma que recibe comida cada vez que picotea una tecla, o el perro que da la mano cada vez que se le regala una galletica, etcétera. Ese tipo de reforzamiento parece ser el modo más eficaz para condicionar inicialmente la conducta, pero ojo, cuando el refuerzo cesa, la extinción también es rápida. Es decir, si no reforzamos al perrito con la galleta, la extinción va a ser más rápida. Por lo tanto, el refuerzo continuo debe mezclarse con un segundo tipo de refuerzo, que lo vamos a llamar el reforzamiento intermitente, en donde las respuestas solo se refuerzan algunas veces. Este tipo de programa produce un patrón más persistente de respuestas, es decir, una adquisición de la conducta deseada. Si nosotros estimulamos al perro de manera intermitente, no siempre darle la galleta cada vez que te dé la pata, sino una tanta cantidad de tiempo, es probable que la respuesta permanezca más en el tiempo o retirarla definitivamente y el perro siga dando su pata. Una combinación de este reforzamiento intermitente y el reforzamiento continuo, como lo decía hace un momento, es más eficaz cuando se trata de enseñar a sujetos mediante el condicionamiento operante. Al principio se debe utilizar un reforzamiento de tipo continuo para la adquisición de la respuesta, pero continuamente con este o paralelo a este, luego pasar a un reforzamiento de tipo intermitente para que sea más difícil que la respuesta aprendida se extinga. Y existen algunos programas de reforzamiento que son importantes y vitales. ¿Cuáles son estos? Lo vamos a mirar. Estos tipos de programas pueden ser de dos tipos de razón. ¿Y qué es una razón? La razón es la función del número de respuestas que se emite en un comportamiento. O de intervalo, que está en función del tiempo en el que se produce el comportamiento o la presentación de un reforzador. A su vez, cada uno de ellos admite dos tipos de administración, una de tipo fija y otra de tipo variable. Vamos a ver cada una de ellas. La razón de tipo fijo, en este tipo de condicionamiento, el refuerzo se obtiene después de un número fijo de respuestas. Cuando hablamos de la razón de tipo variable, en este caso el número de respuestas para conseguir el reforzador varía aleatoriamente, aunque siempre dentro de un promedio determinado aparentemente. La incertidumbre de no saber cuándo va a llegar el siguiente reforzador mantiene a los organismos produciendo las respuestas constantemente y se puede, digamos así, generalizar a que la respuesta se adquiera de manera permanente en algunos casos. Los otros procedimientos los vamos a llamar de intervalo. El refuerzo aparece cada vez que transcurre una determinada cantidad de tiempo, lo vamos a denominar como intervalo de tipo fijo. En él, los programas de intervalo fijo producen una tasa de respuesta desigual. Una vez que se administra el refuerzo, la tasa de respuestas tiende a ser baja durante el intervalo, pero aumenta típicamente hasta alcanzar un nivel elevado inmediatamente antes del siguiente programa de refuerzo programado. La cantidad global de respuestas en un programa de intervalos fijos es moderada. El intervalo variable nos va a hablar de que está disponible después de un tiempo que varía aleatoriamente, pero alrededor de un promedio, este tipo de programa por lo general produce una tasa de respuesta constante, pero al mismo tiempo de tipo moderado. El condicionamiento clásico.
Aquí vamos a mirar la doctora Mary Cover Jones, de la que hablamos ahorita, y el doctor James Watson. El condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano, por su origen en la reflexología rusa, también es llamado condicionamiento respondiente o reflejo, o modelo de estímulo o respuesta, o aprendizaje por asociaciones de estímulo o respuesta. Es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por la escuela rusa de Iván Pavlov. Iván Pavlov también ha tenido una larga historia con el sueño. Como fisiólogo también le interesó los estados del sueño y de la hipnosis. Hay un libro precisamente de Pavlov que se llama así, El sueño y la hipnosis. De hecho, con un alumno suyo de Will, que se llamaba Wilson, estudió los principios de la somnolencia excesiva y hablar de un término muy importante que se llama somnificidad, que más adelante fue retomado por John Murray para la construcción de las escalas de somnolencia. Es muy importante saber que podríamos datar el origen de este concepto de somnificidad de los experimentos de Pavlov y de Wilson. Y aquí miramos el famoso experimento de Pavlov, que consiste en lo siguiente. La comida, que la vemos acá, es un estímulo incondicionado, es decir, no tiene ninguna condición de respuesta, y produce en el perro una respuesta tampoco condicionada, y es que cada vez que el perro ve la comida, el perro va a producir una salivación. A esto lo llamamos un estímulo condicionado, la comida, y una respuesta incondicionada, es decir, que no tiene relación con la comida. Y hay otro estímulo que llamamos el estímulo neutro, que no produce esa misma respuesta incondicionada. Ese estímulo neutro no produce ninguna respuesta en el sujeto. Durante el condicionamiento se presenta tanto el estímulo neutro como el silbato y la comida, y produce la misma respuesta de salivación. Luego, a esta respuesta de salivación se va a llamar una respuesta condicionada. Luego, después del condicionamiento, al solo sonar el silbato, que ya es un estímulo que va a generar una condición, se produce una respuesta que es la respuesta de salivación. Algunos antecedentes de este condicionamiento datan de la época griega, como lo decía al comienzo de esta clase. El condicionamiento clásico recuerda lo que Aristóteles llamaría como la ley de la contigüidad. En esencia, el filósofo dijo: cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una traerá a la otra a la mente, ya que hablamos de un proceso de tipo mental, pero que fue utilizado en el condicionamiento de tipo físico en general. Entonces, a pesar de que la ley de contigüidad es uno de los axiomas primordiales de la teoría del condicionamiento clásico, la explicación del fenómeno dada por estos teóricos difiere radicalmente de lo que expone Aristóteles, ya que ponen especialmente énfasis en alguna solución del concepto de mente. Es por eso que en algunos textos el modelo conductual se conoce como modelo de la caja negra, es decir, solamente importa la respuesta más no el proceso que me lleva a emitir una respuesta. En todos aquellos conceptos no medibles, cuantificables y directamente observables, se observa este tipo de condicionamiento, de relación con la ley de la continuidad, perdón. Además, resulta más preciso afirmar que la mera contigüidad temporal es la relación de dependencia entre la presentación del estímulo y el segundo estímulo, que expone a las condiciones que ocurren en el condicionamiento. La desensibilización sistemática a cargo del psicólogo surafricano Joseph Wolf. ¿En qué consiste? La desensibilización sistemática es la aparición sucesiva del sujeto a situaciones similares a las que produce una exacerbación desfasada de conductas, emociones, cogniciones negativas o de motricidad, en algunos casos fobias, miedos, etcétera, como ejemplo. Entonces, ¿qué caracteriza desensibilización sistemática, que es otra de las técnicas conductuales? Se trata de una técnica muy utilizada en el tratamiento de los desórdenes de ansiedad, especialmente en las fobias. Consiste entonces en la aplicación de una jerarquía de estímulos estresantes a través de imágenes visuales que evocan la situación de la ansiedad con ayuda del terapeuta, se exponen en la imaginación en realidad virtual o en vivo, con algún diseño o algún experimento conductual. Entonces el paciente y el terapeuta diagraman un conjunto de situaciones típicas a las cuales el paciente teme, especificando la mayor cantidad de detalles posible de la misma. Luego, mientras el mismo se encuentra en un profundo estado de relajación, hablamos del paciente, se le guía para que vaya imaginando estas escenas temidas de acuerdo al grado de ansiedad que le provoca.
¿Cuáles son los componentes de la desensibilización sistemática? Los componentes de la desensibilización sistemática son básicamente tres tipos de componentes. El primer componente es la construcción de una jerarquía de situaciones que provocan ansiedad o la conducta desadaptativa que queremos modificar, en disposición de que la primera escena provoque el mínimo de ansiedad y la última una ansiedad de tipo importante. Se debe siempre incluir este tipo de ansiedades importantes para que pueda haber un condicionamiento de huella y sea de una manera mejor recibida la desensibilización sistemática. El entrenamiento del paciente en relajación muscular profunda, técnicas de, digamos, de automonitoreo, de relajación, meditación, yoga, entrenamiento autogénico, etcétera. Normalmente se enseña la técnica de relajación progresiva de Jacobson, pero se puede emplear otro tipo de relajación o inducción hipnótica, fármaco, biofeedback, etcétera. Entonces el paciente tiene que visualizar cada una de estas situaciones mientras está en estado de relajación para ir quitándole el refuerzo continuo de ansiedad al estímulo que le aboca. El condicionamiento encubierto por Joseph Cautela, que vemos acá, busca o utiliza las mismas técnicas que hemos hablado aquí de condicionamiento operante y el condicionamiento clásico, pero aquí los refuerzos siempre van a ser de tipo cognitivo, por eso se llama condicionamiento encubierto. Se ha utilizado la técnica de la imaginación como uno de los, digamos así, de las variables fundamentales dentro de este tipo de condicionamiento. Tanto la desensibilización sistemática como el condicionamiento encubierto han utilizado la desensibilización para, digamos así, o la técnica de imágenes y evaluar la misma para una mejor eficacia de esta terapia. Entonces, los procedimientos básicos de condicionamiento encubiertos: educar al paciente primero que todo sobre todo lo que se va a realizar, sobre qué es el condicionamiento eh, intrínseco o encubierto, y segundo, una fase de evaluación y entrenamiento en imaginación. Luego viene una aplicación del condicionamiento encubierto en consulta y la consolidación y la generalización de lo aprendido en consulta a los diferentes espacios de vida del paciente. La terapia cognitiva. Es importante hablar de que la terapia cognitiva es una terapia de tipo psicológico que no debe confundirse con la psicología cognitiva. Vamos a detenernos en este aspecto para hablar de estos dos temas. La psicología cognitiva es la psicología básica. Hablamos de los procesos mentales de atención, percepción, sensación, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y demás. A todo este tipo de situaciones lo vamos a denominar psicología cognitiva. Y la aplicación de la terapia psicológica radicada en el pensamiento y en cambiar la percepción negativa del pensamiento lo denominaremos terapia cognitiva. La terapia cognitiva incluye un gran número de técnicas conocidas como reestructuración cognitiva, alguna de ellas es solución de problemas, etcétera. No solamente es la reestructuración cognitiva. El postulado central de la terapia cognitiva es que las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por los sucesos en sí mismos. Y además operan con una cosa que llamamos principio de economía cognitiva, en donde es más fácil para el sujeto conservar aquellas situaciones y aquellas cosas que está pensando que acceder a comportamientos o pensamientos de tipo nuevos como tal. Es decir, es más fácil conservar lo que ya está, lo que ya sabemos, que cambiarlo. Entonces, durante el proceso terapéutico se busca que la persona flexibilice la adquisición de significados y encuentre en ella misma interpretaciones más funcionales y adaptativas. Esta terapia surgió en los años 50 a partir de los diversos cambios sociales y científicos. De hecho, una parte importante de la psicología cognitiva que estudia el proceso mental mediante las simulaciones informáticas e investigación hacen parte o se utilizan dichos conceptos para describir este tipo de terapia cognitiva. ¿Cuáles son los tipos de terapia cognitivas que existen? Como los dije hace un momento, existen una gran cantidad de número de terapias cognitivas, pero las principales es la terapia cognitiva de Aaron Beck, que se centra en los pensamientos automáticos, que son pensamientos de tipo desadaptativo que aprendemos y siempre están inmersos en nuestro discurso. Y las distorsiones cognitivas, que son creencias radicadas en el paciente que van a generar este tipo de pensamientos. El primer representante es Aaron Beck,
en la terapia centrada en los pensamientos automáticos y en las distorsiones cognitivas, y Albert Ellis situado en las creencias irracionales. ¿Cuáles son las técnicas también en la terapia cognitiva? Bueno, en la terapia cognitiva, al igual que en la terapia conductual, existe un sinnúmero de técnicas y metodologías propias para este tipo de terapias. Procuran ajustarse al método científico, como ya lo dijimos también, al igual que las terapias conductuales, la terapia cognitivo-conductual utiliza el método científico para formular adecuadamente qué necesita el paciente para lograr su descanso en el caso del sueño. El principal método terapéutico que utiliza Beck es el empirismo colaborativo, a través del diseño o la confrontación de esquemas y de pensamientos basado obviamente en los experimentos conductuales. Se pueden hacer de tipo verbal, pero los experimentos conductuales siempre se planifican con el paciente. Y Ellis, que utilizaría como principal herramienta el debate socrático o el diálogo socrático, que es la generación de una serie de preguntas que buscan cuestionar la conducta y la adquisición de una nueva conducta más adaptativa después de haber cuestionado la demás. Las técnicas de moldeamiento o modelamiento, aquí vemos al doctor Albert Bandura, que es uno de los principales ponentes. Estas técnicas de habilidades sociales, como son la técnica de moldeamiento, nos habla que el aprendizaje vicario, es decir, un aprendizaje por imitación, el refuerzo es de otra índole y se basa en procesos imitativos del tipo de pensamiento del sujeto que aprende con el modelo. En los primeros años los padres y los educadores serán los modelos básicos a imitar, luego los amigos o en la vida adulta sus demás colegas y demás. Uno de los conceptos más interesantes expuestos por Albert Bandura es el de aprendizaje activo, que aquellos conocimientos que se adquieren al hacer uso de las cosas, el cual contrasta con el de aprendizaje vicario, que es aprender observando a los otros, por el solo hecho de ver lo que los otros hacen y las consecuencias de que tienen por su comportamiento. Se aprende a repetir o evitar este tipo de conductas. Lo que se propone es que no todo aprendizaje se logra experimentando personalmente las acciones. Los pasos para este tipo de condicionamientos son definir la conducta patológica, en primer lugar. En segundo lugar, se describen los componentes de aprendizajes aprendidos de otros. Se establece cuál es el comportamiento que se desea y se buscan los modelos en el entorno que hagan ese tipo de comportamientos para establecer la imitación del paciente. Aquí vemos ya al doctor Albert Ellis en primer lugar y al doctor Aaron Beck en el segundo lugar. ¿Qué es la reestructuración cognitiva? A ver. La reestructuración cognitiva es una estrategia general de las terapias cognitivo-conductuales. Se destina a modificar el modo de interpretación y valoración subjetiva del sujeto, valga la redundancia del sujeto, mediante el diálogo socrático, la modelación y la práctica de hábitos cognitivos nuevos. En este caso, digámoslo así, este tipo de reestructuración no se puede confundir con simplemente decirle que al paciente que duerma. No, la persona que se desarrolla en este tipo de trabajo, que se orientan a la formación en torno a lo que es la reestructuración de sus pensamientos desadaptados, y se busca que el sujeto interprete y valore subjetivamente dichas situaciones de error para generar unas situaciones de cambio nuevas, en donde por así decirlo, no se debe confundir simplemente con decir al paciente que cambie de pensar y ya, que es lo que le he escuchado a algunos colegas somnólogos en el caso de atención de los pacientes con insomnio. ¿Cuáles son los objetivos de la reestructuración cognitiva? A ver, el primero de ellos es ayudar al paciente a cambiar afirmaciones o autoafirmaciones irracionales o autoinducidas por afirmaciones más racionales. Para este primer paso se puede utilizar los diferentes instrumentos de tipo psicométrico para el reconocimiento tanto de pensamientos, en el caso de la terapia beckiana, de pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas, o de creencias irracionales en el caso de la terapia racional emotiva de Ellis. Bueno, en segundo lugar, se ayuda al paciente a identificar la emoción dolorosa que está sintiendo frente a ese tipo de afirmaciones o de pensamientos, como la ira, la ansiedad, la desesperanza, etc. Luego se señalan los estilos de pensamiento disfuncionales y se ayuda a identificar, se entrena al paciente en identificar dichos pensamientos automáticos, como ejemplo el pensamiento polarizado, la sobregeneralización, la magnificación, la personalización, etc.
Y por último se realizan afirmaciones que describan la forma alternativa de observar dicha situación. Los pasos de la reestructuración cognitiva entonces es, primero que todo se identifican las conexiones disfuncionales, ya lo he dicho, se pueden utilizar instrumentos psicométricos para este tipo de identificación. Luego empieza el cuestionamiento de las cogniciones desadaptativas, ¿a través de qué? De un cuestionamiento verbal o de un cuestionamiento conductual. Cuando utilizamos el cuestionamiento verbal, hablamos de la información directa que contraria a las personas de manera inadecuada en el paciente. Y en el diálogo socrático, donde vienen las preguntas como si es funcional o no el comportamiento, para qué se está presentando este comportamiento, si no existiera ese comportamiento, qué podría pasar, si se puede darse, qué no podría pasar, en fin. Y el cuestionamiento conductual es que los pensamientos y las creencias se pueden hacer a través de experimentos activos, siempre utilizando el método científico como tal, y experimentos por observación. En los experimentos activos, el paciente se involucra directamente, ojo, directamente con el desarrollo del cuestionamiento de sus creencias irracionales. Y el por observación es observar a otros cómo se puede plasmar ese condicionamiento o esa acepción en su vida cotidiana. Bueno, y se extraen las conclusiones luego de ese cuestionamiento tanto o conductual o de pensamiento o verbal para poder generalizar posteriormente este tipo de pensamientos en la vida cotidiana del paciente. El entrenamiento asertivo hace parte del conjunto de técnicas que denominamos técnicas de habilidades sociales en el paciente. Cuando nos hablamos de este tipo de habilidades sociales, estamos hablando de que todos tenemos unos derechos a comportarnos o a establecer nuestras interacciones con los demás, pero las habilidades sociales y más concretamente la asertividad son habilidades básicas para nuestro desenvolvimiento en la vida cotidiana. Las personas tenemos intereses y formas de ver el mundo distintos, por eso las diferencias individuales las hemos discutido a lo largo de todo este tipo de clase, por lo cual el conflicto interpersonal está a la orden del día. Este tipo de habilidades, cuando no están lo suficientemente desarrolladas o se emplean de forma equivocada, surge la frustración y la satisfacción. Es muy común encontrar en los pacientes con narcolepsia este tipo de características de frustración y satisfacción porque sus habilidades sociales se ven menguadas por la sintomatología de este síndrome, que a lo largo de este diplomado miraremos un poco cómo surge o cómo surge la terapia cognitivo-conductual aplicada a este tipo de trastornos del sueño. Con respecto a la salud mental, es una técnica que se ha demostrado que es efectiva para el tratamiento de la depresión, la ansiedad, el estrés, porque provoca las relaciones interpersonales y nos ayuda a respetar a los demás y por ende a nosotros mismos. Pero entonces, ¿qué vamos a definir como asertividad? A ver, la asertividad como tal es la expresión de sentimientos, ideas y preferencias por medio de conductas apropiadas que no violen los derechos de los demás. Ser asertivo no es lo mismo que ser agresivo, e inclusive puede verse como la opción o la oposición a la agresión en general. Entonces, los derechos asertivos nos van a hablar de que tenemos derecho a juzgar nuestro propio comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones y a tomar responsabilidad sobre su iniciación y sobre sus consecuencias. En segundo lugar, tenemos derecho a no dar razones o excusas para justificar nuestro comportamiento. También tenemos derecho a juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar soluciones para los problemas de otras personas. Tenemos también el derecho a cambiar de parecer. Tenemos derecho a cometer errores, pero no solamente el derecho, sino a ser responsables de ellos. Tenemos derecho a decir, no lo sé. Tenemos derecho a ser independientes de la buena voluntad de los demás antes de enfrentarnos con ellos. Tenemos derechos a tomar decisiones ajenas a la lógica. Tenemos derecho a decir, no lo entiendo. Tenemos derecho a decir, no me importa. Los pasos para este entrenamiento asertivo, entonces, primero que todo, se deben de identificar los estilos básicos de conducta interpersonal. El estilo agresivo, el estilo pasivo y el estilo asertivo, en el caso de que se presente. En el estilo agresivo ya lo conocemos todos cómo es el estilo agresivo y es tratar de defendernos a toda costa en nuestro punto de vista sin importarnos el de los demás. El pasivo es todo lo contrario, darle toda valoración al sentido común de los demás, pero olvidamos nuestro punto de vista.
por temor. Y luego de identificar esos estilos, se identifican las situaciones en las cuales se quiere ser más asertivo como tal. Describir las situaciones problemáticas donde se puede presentar agresividad o pasividad. Se escribe un guión, y este concepto de guión es muy importante que lo evaluemos desde acá porque se va a utilizar a lo largo de la intervención de otros trastornos del sueño. Un guión es un detalle de cómo debemos o qué alternativas hay para comportarnos en determinada situación y tratar de practicar dichas alternativas. Otros autores lo definen también como viñetas, que son pequeñas fichas mnemotécnicas en las cuales se anota el comportamiento deseado o en el caso de la asertividad, eh, establecer cómo me comportaría si se presentara un tipo de situación en la que me exija ser asertivo. Bueno, se desarrolla un lenguaje corporal adecuado, se ensaya ese tipo de guión y se aprende a identificar y a evitar las manipulaciones de los demás. La solución de problemas es una técnica que consiste en la presentación y la práctica de un método general y estructurado en una serie de pasos con el fin de ayudar al paciente a resolver sus propias inquietudes o problemas vitales en general. El objetivo general de la técnica es mejorar la competencia social y disminuir el malestar psicológico. El supuesto en el que se basa la técnica de solución de problemas es que los problemas psicológicos son las consecuencias de conductas de afrontamiento ineficaces o inefectivas. Los pasos son sencillos. Se orienta hacia el problema, se define qué es en realidad o cómo se está presentando el problema, qué es en realidad el problema, y se habla de una formulación del mismo. Se plantea una lista de soluciones alternativas por una lluvia de ideas. Brainstorming aquí puede ser de manera útil. Y luego se toman las decisiones basando en el costo-beneficio de dicha solución para el problema. Y se pone en práctica la verificación de que esas situaciones alternativas sí funcionó y si no se vuelven a repetir estos mismos pasos. La inoculación del estrés o entrenamiento en estrategias funcionales de afrontamiento a cargo del doctor Lazarus y Folman, que conceptualizarían toda esta parte del estrés, y el doctor Donald Meshmebaum. La definición de este tipo de terapia de tipo cognitivo nos habla, bueno, hago un paréntesis acá, este tipo de terapia ha sido ampliamente utilizado en la psicología de la salud para explicarse o modelar, digamos así, las respuestas o el acompañamiento a los modelos de adherencia al tratamiento o de comportamiento adaptativo frente a la enfermedad, como en el caso de la psiconcología, en el caso de los pacientes con cáncer, la psicocardiología, en el caso de los pacientes con disfunciones cardíacas, etcétera, en general. Entonces, este es un procedimiento cognitivo-conductual desarrollado por el doctor Donald Meshmebaum para reducir el estrés. Implica la adquisición de estrategias de afrontamiento y el ensayo de las mismas. ¿Cómo surge una estrategia de afrontamiento? Se presenta un evento o un estímulo, como vemos acá, que genera una evaluación cognitiva. Esa evaluación cognitiva, cuando no tenemos una estrategia de afrontarla, tendremos al abandono de la tarea o a hacer la tarea y ahí quedó la respuesta a la tarea. Pero una evaluación cognitiva nos lleva, cuando tenemos estrategias de afrontamiento, sean funcionales o disfuncionales, a realizar la tarea, a valorar efectividad de la estrategia de la tarea y revalorarlo cognitivamente. Cuando se produce este tipo de cosas, digamos así, este tipo de afrontamiento nos va a dar a que se puede resolver de una manera adaptativa, en donde la estrategia tiene un objetivo puntual de aproximar, digamos así, al sujeto a enfrentar el problema de manera conductual y de manera cognitiva, o de una manera desadaptativa, que se puede producir una evitación del problema de manera conductual o de manera cognitiva. Esa evaluación cognitiva va a generar o puede generar estrés por daño, pérdida o amenaza en general, lo que me lleva a una reevaluación negativa y probablemente a la adquisición de una estrategia de tipo disfuncional. Las fases entonces de este tipo de terapia es una fase educativa en donde se informa tanto lo general de la teoría de las estrategias de afrontamiento como lo específico de la aplicación en el problema actual y cada paso del procedimiento, identificando aquellas estrategias de afrontamiento y funcionales y generando otras estrategias más puntuales y funcionales de afrontamiento. Luego en una fase de ensayo donde el paciente practica la actividad temida en un ambiente seguro. En el ejemplo anterior se ayuda al cliente a practicar de manera temida la defensa de la tesis de la consulta.
Cuando hablamos del ejemplo anterior nos referimos a que muchas veces este tipo de pacientes que tienen el temor a afrontar a una situación, o por ejemplo en el caso de la narcolepsia, el temor a enfrentarme al estímulo catapléjico, hace que evite cualquier tipo de situación que me pueda generar este tipo de conducta. Entonces lo que busca acá es, digamos así, ayudar al paciente a enfrentarse, digamos así, a tener una estrategia de enfrentamiento más funcional, quitando esa valoración negativa y llevando al paciente a afrontar la situación traumática que genera la cataplejía. En la fase de implementación, el consultante lleva a cabo el plan en un ambiente natural, ya en la casa, con los amigos en general. Entonces el proceso es muy sencillo, se enseña al paciente a afrontar y a relajarse con una amplia variedad de experiencias estresantes. Se hace un entrenamiento desde la enseñanza de técnicas de respiración, entrenamiento autogénico, y se utiliza mucho la respiración o la relajación muscular progresiva continua. Como tal, se genera ante la situación que genera estrés y en el momento en que pueda relajarse de dicha tensión. Es importante que se elabore previamente una lista de situaciones estresantes, ordenando las situaciones de menor estrés a mayor estrés. Esta técnica es muy parecida a la desensibilización sistemática, pero esto es más de tipo cognitiva. O también es muy similar a lo que conocemos como condicionamiento encubierto. Luego se hará que el paciente evoque su imaginación en cada una de las situaciones mientras se relaja de la tensión que está generando. En segundo lugar, se deberá crear toda una serie de pensamientos de afrontamiento del estrés que los deberá utilizar el paciente para contrarrestar los pensamientos automáticos habituales. Es decir, aquí hay una mezcla también ya con la reestructuración cognitiva. Y una vez se establece un adecuado uso del nivel de dichas estrategias, se elaborará el mejor nivel de afrontamiento que permitirá, digamos así, al paciente enfrentar las diferentes actividades y demás. Y se utiliza allí la relajación y el afrontamiento de manera más funcional. Existen otras técnicas de modificación de conducta, claro que sí, como la intención paradójica, que es una paradoja, la definimos como una declaración que en aparienciamente puede resultar verdadera, pero lleva una autocontradicción lógica a una situación que contradice el sentido común. En palabras más simples, una paradoja es lo opuesto a lo que uno considera cierto. En los pacientes con insomnio se utilizaba mucho esta técnica para decir simplemente, entonces, si usted no quiere realizar ni confrontación, ni control estimular, ni nada, entonces no duerma. Entonces, esto obviamente va a cuestionar al paciente. ¿Y qué es el objetivo central de esta técnica? Instruir al paciente que intente reírse o cuestionarse su propio sufrimiento, y de esta manera va a disminuir la carga ansiógena que tiene dicho sentimiento en la vida general del paciente. El entrenamiento autoinstruccional es una técnica que pretende enseñar al paciente a comprender determinadas situaciones y a generar estrategias mediadoras cuando se presentan determinados problemas, utilizando mediadores de más de tipo cognitivo en general y estrategias como guía para afrontar dichos comportamientos. En conclusión, la unión de las terapias conductuales y cognitivas es lo que conocemos como terapia cognitivo-conductual. No es solamente condicionamiento o indicar al paciente que no piense en eso. No es solamente en el caso de algunos trastornos de sueño y higiene de sueño. Son procesos complejos como lo acabamos de ver con algunos pasos que deben de entrenar al paciente. Aquí lo vemos de manera muy detallada, pero de manera muy pragmática. Es decir, se debe consultar un poco más sobre ellos para tener una adquisición teórica un poco más amplia. Son programas estructurados de terapia que buscan a medida establecer las metas concretas para el mejoramiento de la calidad de vida del paciente. Miren que volvemos a hablar de que a medida, es decir, que tengan en cuenta esas diferencias individuales. Se utilizarán instrumentos tanto en el diagnóstico como en la intervención, como lo vemos a lo largo también de las técnicas cognitivas, los cuales colaboran con el paciente en la identificación de la problemática y en la búsqueda de hacerla consciente. Es decir, siempre, siempre, siempre la terapia cognitivo-conductual va a partir de que el paciente quiera el cambio y que el paciente sea consciente de su problema, sea consciente de qué factores le están generando su problema para empezar realmente con pie derecho a trabajar fuertemente en el cambio terapéutico. Son terapias de corta duración a diferencia, por ejemplo, de las terapias psicoanalíticas y demás. Son terapias más o menos de 4 o 5 meses.
y se enfocan en problemas específicos, en el caso de los trastornos del sueño, en el insomnio, la somnolencia excesiva, en los trastornos de ritmo circadiano, en trastornos parasomnes, etc. Y se contextualizan siempre, siempre, siempre con el paciente. Bueno, espero que este módulo de terapia cognitivo-conductual les haya causado cierto interés. Los invito a desarrollar la actividad pedagógica y si tienen alguna inquietud, alguna duda, utilicen el espacio de foro para las preguntas.